Buenos días, hermanos. Vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros hoy, para enseñarnos, porque la palabra de Dios, por sobre todas las cosas, es una enseñanza de vida. Y hoy me quiero referir a una palabra que el mismo Jesús dijo. Una palabra, que es esa que están viendo ahí. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo? Imposible. Y nosotros pasamos por muchas situaciones que realmente nos resultan imposibles, complicadas. Nos sentimos limitados porque no las podemos superar. Y algo similar pasó en Lucas 18 a los discípulos de Jesús. Lucas 18, 27. En principio, quiero referirme a esta palabra que Él dijo, que lo que es imposible para los hombres, ¿qué dice? Es posible para Dios. Ahí entra este tema de nuestros límites. Por supuesto que nosotros como seres humanos somos limitados. Y muchas de las cosas que nos pasan, que nos cuesta explicarnos muchas veces, provienen del mundo espiritual. Y del mundo espiritual vienen situaciones a nuestra vida que no las podemos manejar. Por eso tanta gente cae en la depresión, en la angustia, no puede salir de eso. Recurren al psicólogo, al psiquiatra para poder recuperarse y muchas veces no lo consiguen. Porque como bien dice la palabra de Dios, solamente la persona espiritual discierne lo espiritual. Y hay cosas que vienen del lado espiritual y que nos afectan en el mundo material, en nuestra vida común. Entonces lo que Jesús quiere mostrarnos es que aunque hayan cosas imposibles para nosotros, para Dios son posibles. Porque la pregunta es, ¿quién pues podrá ser salvo? Le preguntaron los discípulos porque es la famosa historia, pasaje donde Jesús tiene un encuentro con el joven rico. Y él le preguntó a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, todo esto lo hice. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver que Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y entonces los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues entonces podrá ser salvo?
Y él le respondió, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aún sacarnos hasta del egoísmo, porque este hombre, este joven del que habla, si bien cumplía con todos los requisitos como perteneciente al pueblo de Dios, era egoísta. Y no se podía desprender de ese egoísmo, a tal punto que cuando Jesús le dice, bueno, vos querés llegar a tener la vida eterna, te falta una cosa todavía. Y le dijo lo que tenía que hacer, pero eso apuntaba a sus propios intereses y no era capaz de renunciar a sus intereses. Pero muchas veces, por no querer renunciar a nuestros propios intereses, terminamos hundiéndonos. Porque a veces nuestros propios intereses nos vienen en contra, no a favor. Creemos que estamos protegiéndonos, creemos que estamos cuidando nuestra vida y en realidad el egoísmo lo que provoca es todo lo contrario, porque lleva a la persona al aislamiento. Y esto es lo que pasó con este joven rico, que ni sabemos el nombre, porque no hizo nada relevante, porque su egoísmo lo llevó a alejarse del Señor. Le resultó más importante lo que él tenía y lo que él poseía que lo que el Señor le estaba proponiendo, que era mucho más grande. Porque lo que Cristo propone siempre es más grande que lo que nosotros creemos y que lo que tenemos. Él dice, hay una vida mejor, una vida superior. Pero tenés que renunciar a ciertas cosas tuyas. Y a veces, acá habla de la riqueza, pero es el ejemplo de que hay veces que tenemos que renunciar a ciertas cuestiones de nuestra personalidad. A esa clase de egoísmo me refiero. Que a veces hay situaciones, hay cuestiones nuestras de las cuales no podemos salir, no por los demás, sino por nosotros mismos. Porque no somos capaces de romper con las ataduras que nosotros mismos nos provocamos, negando la realidad. Porque este muchacho lo que hizo fue negar la realidad. Jesús le estaba planteando una realidad. Mira, ¿querés lograr esto de parte de Dios? Bueno, tenés que renunciar a tus propios intereses. Tenés que renunciar a esa forma de ser que tenés. Y no porque yo soy así, porque no voy a cambiar, porque a esta altura de mi vida. No, sí, siempre se puede cambiar. Es el arrepentimiento del que la pastora hablaba. Arrepentimiento no es otra cosa que cambio, cambiar. ¿Cambiar para qué? Para bien. Jesús le estaba proponiendo un cambio al joven rico. Para que pudiera alcanzar lo imposible, aquello que él no podía tener por sí mismo. Ni las riquezas le iban a dar, que es la vida eterna. Algo mucho más grande que lo que él tenía. Dios siempre tiene algo más grande para nosotros que lo que nosotros tenemos. O más grande que lo que nosotros creemos. Acá está el ejemplo de la vida eterna, pero hay otras cosas también. Lo imposible, lo que vos no podés alcanzar, Dios lo tiene en su mano para dártelo. Pero vos tenés que hacer renuncias. Nosotros tenemos que renunciar a nuestros propios intereses. ¿Sí? De manera tal que uno después puede acceder, puede ir a lo mejor de Dios. Porque uno se desprendió de esas cosas que creyendo que eran buenas, lo estaban atando. Hay personas que no renuncian a las malas actitudes, al enojo y a un montón de cosas que hay que renunciar para poder ser primeramente libres. Pero el que nos tiene que decir la verdad es el Señor. Y cuando Él nos dice la verdad, ahí es cuando nosotros hacemos el clic y decimos, esto es lo que yo necesito. A veces no se trata de traumas ni de nada, trata simplemente de actitudes que tenemos personales que nos frenan, nos estancan. Y es eso lo que Dios quiere que nosotros rompamos y nos desprendamos, romper esas ataduras. El enojo, la ira, la terquedad, el decir lo que yo pienso es la verdad y el resto no sirve. No, hermanos, no nos engañemos. No somos los dueños de la verdad. Jesús dijo,
porque no somos los dueños de la verdad, dijo, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Y bueno, todas esas cosas hacen que uno se estanque como le pasó a este muchacho, pero este quedó estancado para toda la vida. Pero no se recuperó de su forma de pensar. Acá no hablamos de ningún enfermo ni de ningún muerto, hablamos de simplemente alguien que quiso impresionarlo a Cristo diciéndole, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús le salió con una respuesta que lo dejó mudo. Y encima se entristeció porque no se la esperaba. Muchas veces el Señor nos va a confrontar con nuestra propia personalidad. Y nos va a decir, eso lo tenés que cambiar. Eso lo tenés que resolver. De tu propia persona. Y cuando uno descubre eso, porque Dios te revela todo, Dios te revela, Dios te saca a luz todo. Ahí es cuando vos decís, bueno, acá está, esta es mi falla, esto es lo que yo me equivoco, esto es lo que me hace tropezar, bueno, dejo de hacerlo de esta manera, cambio. Porque las propuestas de Dios son siempre propuestas de cambio, de no seguir en el mismo lugar ni en la misma situación. La palabra imposible para nosotros es la confesión de la incapacidad que tenemos para ver más allá de lo que podemos, de nuestras narices, ¿no? Pero Jesús dijo lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Otra escena donde están los discípulos también, tratando, hay un muchacho con epilepsia, están tratando de sanarlo, orando por él y haciendo lo que Jesús les enseñó, y resulta que no pudieron, hasta que intervino Jesús. Ahí en Mateo 17 está eso. Y Jesús dice que se acercó y con autoridad echó fuera al demonio que lo estaba oprimiendo, y el muchacho sanó. Y los discípulos quedaron asombrados y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos? Y él les dijo algo que es clave para nosotros también. Les dijo, por vuestra poca fe. Ellos le dijeron, pero hicimos lo mismo que hace vos, lo que vos nos enseñaste, en tu nombre echamos fuera. Y no pasó nada, por vuestra poca fe. Eso pasa cuando uno hace cosas sin creer en profundidad que esas cosas van a producir un hecho. Cuando uno dice, sí, no, pero yo oro, y yo voy a la iglesia, y yo esto, y yo lo otro, pero no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque no lo hacemos con fe, porque no lo hacemos convencidos. Vamos a la iglesia, oramos y todo, pero no tenemos la fe profunda que necesitamos para creer que si vamos a la iglesia, que si oramos, las cosas van a cambiar porque Dios algo va a hacer, porque Dios es un Dios de imposibles. Eso es lo que tenemos que creer, que estamos pidiéndole al Dios que todo lo puede, que es, como todos sabemos, omnipotente. Él puede hacerlo todo. Él es un Dios de imposibles. Pero los que nos toca creer es a nosotros. Y a veces, hermanos, es difícil. Pero Dios espera eso, que tengamos una fe absoluta en Él, que Él lo va a hacer. No sabemos cómo, pero algo va a cambiar. Porque es imposible para vos, sí, ¿verdad? Es bueno que reconozcamos que hay cosas que no podemos hacer. Es bueno, no es malo. Es bueno decir, yo no puedo cambiar mi situación, no puedo cambiar mi vida, no puedo cambiar lo mínimo. Pero Dios sí puede. Dios sí puede cambiar todo, puede modificar todo. Ni la fama, ni las riquezas, ni el prestigio, ni nada pueden cambiar lo que Dios puede cambiar. Había un hombre muy famoso que se llamaba Walt Disney. ¿Saben de quién hablo? El creador de Disneylandia y todo lo que vemos hoy. Y este hombre decía, con la fama que tengo no me sirve para nada. Porque me puede servir para ir a un lugar y que todos me reconozcan, me puede servir para
ir a ver un partido de fútbol, del fútbol americano, que a los americanos les encantan, y me pueden dar un lugar preferencial para que pueda verlo. Eso sí, la fama me permite, pero mi fama no me sirve para que mi perro no tenga pulgas. Es un ejemplo raro, pero tiene que ver con que hay ciertas cosas simples que con todo el poderío y las riquezas y todo no las podemos cambiar. Pero Dios sí puede. Y acá lo que Cristo le mostró a los discípulos es que les faltaba ese plus de fe para lograr lo que Él había hecho. Porque Él les dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Él les dijo, ustedes van a poder hacerlo. Y entonces estos estaban confrontados, decían, ¿por qué no pudimos? Y porque les faltó la fe. Porque estaban orando en el nombre del Señor para liberar a ese muchacho, pero el problema era que ellos mismos no creían lo que estaban orando. Había un trasfondo de incredulidad en esa oración. Entonces, por más que oraban, no pasaba nada. Y a veces nos va a pasar, porque a mí me pasó que a veces he orado de determinada manera y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque mi fe no era suficiente. Porque cuando después, por la misma situación, oré creyendo, la situación cambió. Pero tuve que llegar a eso. La medida de fe, ¿no? Porque Dios es un Dios de imposibles. ¿Por qué oramos? ¿Por qué la oración? Y la oración tiene que ver con un diálogo con Dios, pero también con aquello de que yo no puedo alcanzar lo que Dios sí puede darme. Es la primera condición que necesitamos, una fe que cree y actúa. Es lo que hizo Jesús. Jesús con fe y con autoridad reprendió al demonio, el demonio salió fuera de ese varón. Pero Jesús tuvo que aplicar el principio que él mismo enseñaba. Es un principio que nosotros también tenemos que aprender, tener claro para que las puertas se abran de una vez. Se tienen que abrir. Y vos tenés que estar convencido, convencida de que se tienen que abrir esas puertas que por tanto tiempo permanecieron cerradas. Que se pueden corregir los errores que hayamos cometido, podemos cambiar. Porque la propuesta de Dios siempre es un cambio para que alcancemos lo que esperamos. Pero no podemos seguir en la misma actitud, tenemos que cambiar. Es una fórmula, si esto no resultó, cambiémoslo para que salga bien. Es una cuestión de fe y de ver lo que otros no ven. ¿Cómo vemos lo que otros no ven? ¿Cómo visualizamos lo que otros no ven? Que cuando oramos creemos que vamos a recibir lo que tenemos, lo que pedimos. El que pida, recibirá, dice la palabra. Todo lo que pidan en oración creyendo, ahí lo aclara Jesús, creyendo, lo recibirán. ¿Y? Esto tiene que ver con nuestra forma de ir a Dios, ¿no? De decir, bueno, yo creo que Él lo va a hacer por mí, por eso lo pido, si no, no lo haría. ¿Para qué voy a orar si no creo lo que estoy orando? Tenemos que sacar de nosotros todo trasfondo de incredulidad, deshacernos de eso, para que la oración funcione, para que la invocación a Dios produzca algo, como le pasó a Jesús. Tengo otra cosa, Eliseo. En 2 de Reyes 3, 16, 17, ustedes van a ver que Eliseo es consultado por 3 reyes, el de Judá, el de Israel y el de Edom. Porque resulta que un poderoso ejército de ese tiempo, que era el ejército de los moabitas, venía contra ellos, y estos terminaron con sus caballos, su ganado y sus fuerzas militares. Todos quedaron, estos 3 reyes, en medio del desierto, y les faltaba hasta el agua
para poder darle a los animales y para ellos mismos y para poder además combatir. Les faltaba lo elemental, no iban a poder librar una guerra en medio de ese desierto. No iban a poder tener una victoria en medio de ese desierto, porque lo más elemental, que era el agua que necesitaban, no la tenían. Entonces los reyes le consultan. Y Eliseo dice una cosa. Esto le pido que tengan en cuenta. Vamos ahí a Segunda de Reyes. Cuando los reyes le consultan y le dicen, ¿qué hacemos porque estamos en esta situación? Y lo fueron a ver a Eliseo porque sabían que él era un profeta de Dios. Y que a través de él Dios les iba a contestar, les iba a decir cómo combatir, cómo librar esa guerra. Entonces Eliseo dice en el versículo 15, dice, ahora traedme un tañedor. Este era un músico. Y mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. La alabanza, la adoración, tiene ese sentido, que la mano del Señor venga sobre nuestra vida. El tañedor era un músico que tocaba un instrumento. Y mientras él tocaba el instrumento, esa alabanza que tocaba, la mano de Dios vino sobre Eliseo y Eliseo empieza a profetizar. Y les dice, así dijo el Señor, haced en este valle muchos estanques. Primeramente, miren lo que es la palabra de fe. Era un desierto, un valle no es como un desierto. Pero él le llamó valle. Hagan en este valle muchos estanques. En un desierto no hay agua. ¿Para qué vas a hacer estanques si no hay agua? Y él le dijo, hagan estanques. Porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia. No van a ver nada de lo que esperan para que estos estanques se llenen. Pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Dios les estaba diciendo, yo lo voy a hacer, aunque ustedes no lo vean. Acá no importaba lo que vieran o no vieran. Acá lo que importaba era la palabra de Dios revelada sobre esa gente. Esos hombres se sentían derrotados ya por la falta del agua, ni siquiera habían empezado a combatir, pero ya veían que tenían un problema que no podían resolver. 3 reyes con todo su ejército. Pero todo ese poderío no era suficiente, hacía falta que la mano de Dios se moviera, porque si no, algo tan simple como el agua los podía llevar, la falta del agua los podía llevar a la derrota. ¿Y qué es lo que le dijo el profeta en nombre de Dios? Empiecen a colocar estanques por todos lados. Nosotros tenemos que colocar también nuestros estanques, hermanos. Tenemos que creer en lo que estamos orando, tenemos que creer lo que le estamos pidiendo a Dios, tenemos que creer lo que Él lo va a hacer. Porque ellos, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron eso. El Señor le dijo, ustedes no ven lluvia ni ven viento, pero este lugar va a ser lleno de agua y van a tomar ustedes y sus bestias y sus ganados. No ven nada, pero va a pasar. Porque el hombre de Dios se los estaba anunciando. Ustedes no lo ven, pero va a pasar. Eso es fe en acción. ¿Y qué hicieron? Hicieron los estanques, pero hay una cuestión más que les promete. Dice, ¿y esto? De que haya provisión de agua en este desierto, es una cosa ligera para el Señor, porque hay más.
les va a entregar también al enemigo en sus manos. No solamente van a tener provisión, sino que también van a tener victoria en su batalla. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahí está la realidad. ¿Qué es lo que hicieron esto? Escucharon al hombre de Dios, siguieron las instrucciones de Dios y como fueron obedientes y creyeron, escuche, obedientes y creyeron, porque la palabra de Dios no es un pedido, cuando baja palabra es directiva. Hagan, dice. No les dijo, muchachos, si quieren háganlo, si no déjenlo así. Les dijo, hagan esto. No, pero queremos hacer otra cosa. Hagan esto porque si no, no van a tener victoria. ¿Sí? Y así fue como les dio la victoria sobre el enemigo. Pero ellos, ¿qué hicieron? Lo que les dijo el hombre de Dios. El hombre de Dios, ¿qué hizo? Dijo, primero quiero alabar a Dios. Primero quiero alabar a Dios. ¿Sabe? Por eso yo le cuento a usted por qué motivo usted viene y lo primero que hacemos es alabar. Y adorar a Dios. Porque para que baje su mano, para que baje su unción y para que pasen cosas en nuestra vida. Fíjense que Eliseo primero que hace es, tráiganme el músico. Por eso la pastora decía que acá las cosas que se hacen en la iglesia, por algo se hacen, tienen un motivo. Acá no venimos a cantar porque es lindo. Si bien las canciones son lindas, pero hay mucho más que eso, hay poder de Dios moviéndose. Porque dice que el Espíritu del Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces no necesitamos que el salmista diga, levanta la mano, baja la mano, abrí tu boca. No hace falta, de nosotros solos tiene que salir. Porque estamos buscando que la presencia de Dios baje. Amén. Por eso tenemos que hacer rompimientos. Venimos a la iglesia a ser libres. A hacer lo que queremos hacer. Yo he estado en iglesias y me he congregado en iglesias que la gente danzaba, la gente cantaba, la gente gritaba, la gente corría. Le daba libertad al espíritu. Y la mano de Dios se movía con poder. Y he presenciado milagros, no en una prédica, en alabanzas. ¿Usted cree que podemos nosotros o no? Nosotros también podemos, hermanos. Tenemos que querer hacerlo nada más. Esta gente tenía que preparar estanques, lo tuvieron que hacer. Si no había músico, no bajaba el profeta, no bajaba la mano de Dios. El profeta no hubiera profetizado, hubiera habido una derrota terrible. Pero bajó el músico, alabó, el profeta predicó, la mano de Dios vino sobre él y empezó a dar las indicaciones, la visión que Dios le estaba dando para que ganaran una batalla. Es muy importante todo esto. Es la fe en acción. Jehová dijo así. El Señor dice así como estamos escuchando. Prepara tus estanques, aunque te resulte raro. Aunque digas, pero ¿qué sentido tiene esto? Si acá no llueve, va a llover. Van a caer lluvias de bendición sobre tu vida. Pero vos tenés que preparar los recipientes para que caigan. ¿Cuáles son los recipientes? Nosotros, hermanos, tenemos que vaciarnos de todas nuestras cosas para que la bendición de Dios nos llene. Y vamos a ver la gloria de Dios como la vieron estos tres reyes. El primer paso para lograr lo imposible es reconocer que nosotros no podemos, pero tenemos una necesidad y Dios sí puede suplir esa necesidad. Amén. Vamos a tener lo que realmente precisamos de parte de Dios. No lo que nos gustaría, lo que precisamos, lo que Dios sabe que necesitamos. Jesús le dijo a la hermana de Lázaro, cuando él fue 4 días después que Lázaro murió, y ella le dijo, Señor, ya se está pudriendo ahí adentro. Y él le dijo, ¿no te dije que si creías verías la gloria de Dios? Y Lázaro resucitó.
El segundo paso, entonces, es actuar con fe. No veréis viento ni lluvia, pero caben pozos. Hagan estanques. Algo tenemos que hacer. Los pozos y los estanques nos tocan a nosotros. Provean espacio, que haya lugar para todo. Busquen vasijas prestadas a la viuda y a los hijos. Busquen vasijas. No había aceite, pero el Señor hizo que se llenaran de aceite. Remuevan la piedra del sepulcro y Lázaro resucitó. Echen sal a las aguas envenenadas. Eliseo estaba ahí, también otro episodio en el que estuvo Eliseo. Y en un lugar la tierra estaba buena, pero el agua de ese lago estaba totalmente envenenada. Y fueron y le dijeron a Eliseo, está envenenada el agua, ¿qué hacemos? Denme una vasija. Él la llenó de sal, arrojó la sal en el nombre del Señor y las aguas se sanaron. Y hasta el día de hoy las aguas de ese lago siguen proveyendo buena agua para la tierra, para la gente. Levántate y anda, dijo también a un muerto. Y el muerto anduvo. Todas estas cosas no parecen razonables. Son imposibles. Que Dios pueda hacer posibles para nosotros. El tercer paso que tenemos que dar para que estas cosas ocurran es no tener miedo al fracaso. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Pero vos tenés que asegurarte que te baje palabra de Dios, porque esa es la palabra que se va a cumplir, no lo que se nos ocurre. No una cosa, la otra y la otra. Una específica que nos va a servir para bendecirnos en todo. Y se va a cumplir lo imposible. Entonces, no tenemos que tener miedo. Nosotros oramos creyendo que Dios lo va a hacer. No diciendo, no, pero por ahí no pasa nada, y si no se da, ¿qué hago? Se va a dar porque vos estás orando para que Dios mueva su mano. Ahora Dios te va a bajar línea, te va a decir, hace esto, esto y lo otro. El joven rico fue y le dijo, ¿qué haré, Señor, para tener la vida eterna? Lo quiso impresionar a Dios. Como a veces nosotros queremos impresionarlo con oraciones elocuentes, y Dios dice, bueno, te falta una cosa. Renuncia a tus riquezas, renuncia a tus posesiones, renuncia a tu personalidad, al yo soy así, y poné a Cristo en el medio de tu vida. Vamos a ver cómo las cosas van a cambiar y no vas a tener que tener miedo al fracaso, porque todo lo que emprendamos en su nombre nos irá bien. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?